Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Seguimos aquí en nuestro desafío diario para leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Y aquí estamos en el libro de Mateo y hoy vamos a leer 3 capítulos, capítulos 16, 17 y 18. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Dios, te pedimos que nos hables, que nos edifiques con tu palabra, que nos, Señor, instruyas en tu perfecta voluntad, sobre todo en este que es el nuevo pacto, el Evangelio de Mateo, tu mensaje directo, Señor Jesús, para nosotros. Ayúdanos, Señor, y dejamos todo en tus manos. Por eso aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada, Dios. Te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así, leemos el capítulo 16 titulado Los líderes demandan una señal milagrosa. Versículo 1. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Tipo, a ver, Elías hace descender fuego del cielo. Bueno, él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Y aquí está hablando, ya lo habló, lo vimos en un anterior pasaje específicamente. Y hablaba de su muerte y de su resurrección. Como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, también él estaría y al tercer día resucitaría luego de estar muerto. El versículo 5 se titula La levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? O sea, Jesús le dijo: guarda del pan de ellos, guarda de la levadura de ellos. Y ellos pensaron que hablaba de pan. Entonces dijeron: viste, nos retó por el pan. Fíjate cómo eran los discípulos, vamos a decir medios cortos, ¿no? Bueno, como vos y como yo, que a veces entendemos y a veces no entendemos. Y Jesús tuvo ese tipo de personas como sus discípulos. Y por eso con paciencia les tuvo que enseñar, aplícalo a tu vida y a mi vida y también a los que te rodean. Porque cuando Dios te está levantando, no te levanta para que te jactes vos y digas: no soy como estos, yo ayuno y diezmo. No seas un fariseo o una farisea. Tenés que ser alguien con paciencia para ayudar a otros a crecer, a avanzar en el propósito de Dios, con paciencia y con doctrina. Entonces dice: todavía no entienden, ¿no recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas de sobras que recogieron. Y de hecho, que Jesús hable aquí de los 2 acontecimientos significa que no fueron el mismo acontecimiento, sino que fueron 2 acontecimientos diferentes. Por eso la Biblia se explica a sí misma a través de la misma Biblia en muchos lugares. No fue el mismo acontecimiento con diferentes datos, sino que fueron 2 hechos diferentes en ubicación temporal y espacial. Dice así: ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¡Qué bueno! Versículo 13, declaración de Pedro acerca de Jesús es el título, dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, les contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Fíjense, ¿cómo van a pensar eso?
el pensamiento que tenía la gente de aquel entonces, donde creían que Jesús era hasta la reencarnación de alguien o Elías que volvió del cielo porque se había ido. O sea, qué tantos pensamientos esotéricos que tienen, ¿vio? Casi espiritista, es muy complicado. Bueno, hoy en día la gente es muy supersticiosa, y cuando es tan simple el evangelio, la gente y los que se aprovechan de eso hacen mercadería de la gente de esa manera, y hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Bueno, después de contestar eso, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y hay tantas interpretaciones de este pasaje que prefiero no quedarme para no entrar en debate, y seguimos. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. ¿Para qué? Porque la figura del Mesías en el imaginario social estaba relacionada con poder militar, con gobierno. Y él no vino para gobernar, él vino para hacer un sacrificio perfecto y dar su vida en rescate por muchos. Y luego él vendría más adelante en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en este tiempo Jesús no sería rey, sería sacrificio expiatorio por toda la humanidad pecadora. Y gloria a Dios por eso. Jesús predice su muerte. Fíjense cómo tiene que significar lo que en realidad le da sentido a su vida en ese tiempo. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Y dice: lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tremendo, esto es tremendo, y tampoco me quedo acá porque podríamos estar, pero grande cantidad de minutos hablando al respecto de esto. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y bueno, un poco de lo que significa esta última parte, porque todos murieron y Jesucristo todavía no vino, pero el apóstol Juan dio la gloria de la venida de Jesucristo en la visión en la isla de Patmos y escribió el libro de Apocalipsis. No murió sin antes ver la visión profética de ese acontecimiento. Así que Dios cumplió con su palabra. Capítulo 17, un evento extraordinario, la transfiguración, versículo 1, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con él. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías.
No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se le acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. Tremendo, ¿eh? De hecho, a este acontecimiento va a tratar la primera carta de Pedro, donde dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Fuimos testigos, y está hablando específicamente de este acontecimiento de la transfiguración. Vieron cómo la gloria de Jesús cambió de un ser humano a alguien que resplandecía, y allí con Moisés y Elías. Tremendo, esto es tremendo. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Jesús aquí dice que aquel Elías profetizado fue Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado, versículo 14. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Y aquí uno dice: pero Jesús se puso en modo histérico. Ahí, no, realmente uno tiene que soportar cuando vos estás haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con vos, y de repente la gente solamente te busca por los panes y los peces, solamente te busca por los milagros, por las sanidades, pero no quieren escuchar tu palabra. Cuando le das una palabra de compromiso, se alejan y no quieren saber nada, y hasta después se transforman en tus enemigos. ¿Por qué? Porque no comparten tu mensaje. Todo eso genera una tremenda carga emocional que, sin caer en pecado, te indigna. Y esa indignación se manifiesta en estas palabras: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué? Porque cuando Jesús muriera y resucitara, su Espíritu Santo podría hacer la obra en nosotros que nosotros no podemos. Y a partir de allí podríamos tener un compromiso genuino y duradero que solos no podríamos nunca. Bueno, sigue diciendo. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¡Wow! ¡Qué chiquita nuestra fe! Tu fe y mi fe, ¿no? Bueno, es muy común que así sea, pero Jesús nos conoce. Jesús predice otra vez su muerte, versículo 22. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Solo lo mencionó Jesús. No ahondó, no manipuló, solo mencionó lo que iba a pasar. Versículo 24, el pago del impuesto del templo es el título. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, los colaboradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro?
¿Los reyes cobran impuestos de su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Dan al César lo que es del César, pero de una manera extraordinaria, pescando un pez. Esto es algo que solo Jesús puede hacer. Ahora leemos el capítulo 18. El más importante en el reino es el titulado. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Humildad, inocencia, transparencia. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Qué aflicción le espera al mundo! Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Y aquí está utilizando una hipérbole, una exageración para comprender la importancia de huir de la tentación. Porque no vamos a ser liberados del infierno si no tomamos esa decisión. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Parábola de la oveja perdida. Qué lindo pasaje. Versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Cómo corregir a otro creyente? Es el título del versículo 15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano y como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y allí habla de autoridad y habla también de respaldo de parte del Señor, pero no para cualquiera, no para cualquiera que invoca estas palabras para que Dios haga conforme a su capricho, sino en un orden santo y en una actitud sincera de devoción a Dios, con temor a Dios. Esa es la oración que Dios escucha. No podemos tomar ninguno de estos pasajes ni lo que se dijo anteriormente para cualquier cosa, para andar exorcizando en vez de liberar a gente de demonios, para que sean salvos, para discipularlos, para ingresarlos al reino de los cielos. No se puede jugar con estos pasajes, hay que tener muchísimo cuidado. Parábola del deudor que no perdona, versículo 21.
Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Era imposible, pero bueno, le rogó eso. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¡Tremendo! Una deuda impagable, te la perdonó. No existe, te perdono la deuda. ¡Wow! Pero el hombre salió de la presencia del rey y fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¡Qué injusto! ¿Cómo maltrató a este después de haber recibido tremenda acto de compasión? El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda millonaria porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y esto es infierno. El segundo hecho es el infierno. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y le vuelvo a decir, no le está hablando a todo tipo de personas, porque perdonar es un acto de fe. Perdonar no es un sentimiento, porque no tenemos ganas de perdonar, ni tenemos la emoción y la actitud, emocional de poder perdonar. Pero es un acto de fe, porque así como Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a otros sus ofensas contra nosotros, contra nuestra propiedad, contra nuestra familia, contra nuestra congregación, sobre todo si son incrédulos, porque no saben lo que hacen. Espero que te haya gustado esta lectura, ¿no? Con tanto contenido. Y seguiremos mañana, Dios mediante. Así que gracias por estar ahí. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy. Y sigamos firme y aprovecha todos los videos que tenemos en el canal para bendecir tu vida. Será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.